Hola, bienvenidos a otro video de Fuerza México. En esta ocasión traigo un resumen de una conferencia de alguien que muchos de ustedes ya conocerán, pero muchos otros no, y creo que vale la pena difundirlo para que sea más conocido. Él es Diego Rusarín, un diseñador industrial, youtuber y autor de origen brasileño y nacionalizado mexicano. Vive en Monterrey y se ha convertido en uno de los referentes más influyentes del pensamiento crítico y la filosofía aplicada en el mundo hispanohablante. Tiene maestrías en diseño de innovación y en postestructuralismo y teoría crítica. Su trabajo se centra en cuestionar las estructuras del capitalismo tardío, el consumismo y la ideología neoliberal, utilizando herramientas de la filosofía continental como el materialismo histórico y la dialéctica. Es políglota y creativo multidisciplinario. Se describe como anti-influencer. Invita a su audiencia a desarrollar un pensamiento crítico. Es reconocido por su enfoque en el diseño de alimentos y el pensamiento crítico. Complementó su perfil con la filosofía y el psicoanálisis para entender cómo funcionan las personas y el mundo. El pasado 19 de marzo de 2026, Rusarín fue invitado por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo a dar una conferencia magistral en la Cámara de Diputados de México San Lázaro bajo el título oficial Modelos Económicos Exitosos. La charla, transmitida en vivo por el canal oficial del Congreso, generó una enorme repercusión en redes sociales y les voy a presentar un resumen, pero si lo desean, pueden ver la conferencia completa en el link que dejo en la descripción. Rusarín abrió su conferencia con una crítica al filósofo Francis Fukuyama, autor del célebre libro El fin de la historia, donde argumentó que tras la caída del muro de Berlín, la democracia liberal había ganado definitivamente la batalla ideológica. Bueno, primero que nada, Reginaldo, muchísimas gracias por la invitación, a ustedes por su tiempo. La verdad es que me siento muy agradecido por verlos a todos aquí, por ver un foro lleno. Me topé con gente a la entrada que dijo que había viajado muchísimas horas desde otro estado, desde Nayarit, para verme. Hermano, ¿cómo estás? Te agradezco mucho. Y a toda la gente que hizo el esfuerzo para estar aquí, les agradezco. La presentación que preparé hoy se llama El mundo hoy y sus alternativas. Y voy a empezar haciendo un análisis muy breve, histórico, de cómo llegamos hasta aquí y por qué me parece que la pregunta sobre modelos económicos exitosos es tan importante en este momento histórico que estamos viviendo. No sé si lo conozcan, este fue un autor, probablemente los autores más importantes del siglo XX para el liberalismo, se llama Francis Fukuyama. Francis Fukuyama tiene uno de los libros más soberbios de la historia de la política que se llama El fin de la historia. Francis Fukuyama declaró que después de la caída del muro de Berlín, la lucha ideológica había terminado, ¿no? Este yo creo que es uno de los argumentos favoritos de Twitter, que es cuando la gente no lee, no tiene mucha cultura, no tiene mucho estudio. Lo único que te preguntan es, cuando cayó el muro de Berlín, ¿hacia dónde corrió la gente? Y ese es un argumento lapidario. Normalmente la gente no sabe de dónde vienen los argumentos que usan, pero ese argumento viene de este libro. Francis Fukuyama fue el autor que hizo ese análisis a nivel profundo, a nivel articulado, a nivel académico. Francis Fukuyama es un hegeliano, no se preocupen, no va a ser la clase de filosofía, pero es un hegeliano que trató de hablar sobre el fin de la historia. Dijo, oye, cayó el muro de Berlín, se decidió para dónde corrió la gente, cayó la Unión Soviética, los modelos socialistas y intentos comunistas alrededor del mundo fracasaron, perdieron, ganó la socialdemocracia liberal. Ganó el liberalismo dominó el siglo XX, es el modelo correcto. Y aquí lo voy a citar, lo que decía textualmente Francis Fukuyama en su libro es, lo que podríamos estar presenciando no es solo el final de la Guerra Fría, ni el paso de un periodo particular de la historia de posguerra, sino el fin de la historia. Es decir, el punto final de la evolución ideológica de la humanidad y la universalización de la democracia liberal occidental como la forma final de gobierno humano. Este tipo de soberbia es muy característica de los liberales, muy característica, porque tienden a esencializar. De hecho, muchos de los críticos de ideología lo que dicen que el papel de la ideología es naturalizar lo contingente. ¿A qué se refiere? Que algo que tiene una situación histórica o es producto de relaciones históricas anteriores, para ellos es natural, ¿no? Entonces, la democracia liberal es la forma final de gobierno humano. Era lo máximo a lo que podíamos aspirar como libertad, era el modelo liberal.
Entonces Francis Fukuyama escribe este libro, obviamente es un libro que es citado por Obama, por los Clintons, por Bill Gates, o sea, mucha gente se basó en esto como para tener el trasfondo académico de decir, oigan ya, dejen de preguntarse por modelos alternativos, ganó la socialdemocracia liberal, no hay nada que pensar, no hay preguntas que hacernos, pero lo que se equivocó Fukuyama y lo que siempre ha sido cierto es que la historia es implacable. Y la historia dijo, oye, ¿cómo que acabé? Acabaste tú, o sea, yo no he terminado. ¿Cómo puedes decir que la historia terminó? Y les presento un tuit de Francis Fukuyama la semana pasada. La semana pasada Francis Fukuyama en Twitter dijo, Corea del Norte tenía razón en desarrollar misiles nucleares. Qué gusto ver cómo la historia nos da la razón constantemente. O sea, esto es el problema de trabajar con teoría crítica, que acabas teniendo que cargar con la calma de que la historia te dé la razón y te reivindique constantemente. El hecho de que Francis Fukuyama se tenga que retractar, pues nos invita a la pregunta, oye, ¿entonces qué? ¿La democracia liberal, la socialdemocracia, no era el final de la historia? Definitivamente no era el final de la historia. Para describir el momento histórico actual, Rusarín recurrió a la famosa frase de Antonio Gramsci. Gramsci decía, cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, vivimos en el tiempo de los monstruos. Así, exactamente en este momento histórico estamos, en la caída de un imperio y en el potencial ascenso de un nuevo imperio o de nuevos imperios que todavía no entendemos. En ese momento histórico surgen los monstruos. Y literalmente estamos en el periodo de los monstruos. Ahorita estamos viviendo un periodo histórico que académicamente se está llamando las guerras epsteinianas. Y me gusta mucho este término, lo platiqué con un amigo hace poco tiempo, que me parece un término muy adecuado, porque nosotros equivocadamente, y obviamente falta una crítica a la teoría de medios para entender esto, pero normalmente cuando se habla de las guerras, nosotros decimos la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Irán, la guerra de Afganistán. Es como que, oye, como que hay un común denominador implícito, silencioso en todas esas guerras, ¿no? El agresor o la causa. Como que qué raro, ¿no? Que las guerras siempre tengan el nombre del agredido y nunca el agresor, ¿no? Qué interesante. ¿Y qué razón tenía, se me fue el nombre, Walter Benjamin, en decir que la historia la cuentan los ganadores? Pues por supuesto que a Estados Unidos no le conviene que digan guerra de Estados Unidos 67, ¿no? Porque pues, pintaría mal, ¿no? O sea, creo que la gente se empezaría a dar cuenta de que, oye, vamos en la intervención política militar número 67 de Estados Unidos en Latinoamérica. Oye, pues ya son muchas, ¿no? Pero no nos cuentan eso. Una se llama Operación Cóndor, la otra se llama el Proyecto del Sur, la otra se llama Intervención no sé qué, y una es Guerra de Afganistán y la otra es Guerra de Irak, y parece ser que los países bélicos son los otros, son los nombrados, nunca es el agresor. Entonces me gusta mucho que en este momento histórico se les diga, y esto se está usando a nivel académico en muchas universidades del mundo y en muchos campos políticos, obviamente fuera de la hegemonía occidental, se le está llamando las guerras epsteinianas. Y por supuesto, este es el periodo de los monstruos, porque ahora con la liberación de los archivos de Jeffrey Epstein y todo lo que está saliendo, nos estamos teniendo que confrontar con un nivel de maldad que desconocíamos o que nos funcionaba negarnos su existencia. Pero ahora, justo en este momento, pues ya no nos podemos negar, ya salió a la luz. O sea, ¿ahora qué hacemos? Sabemos que existe un cabal de personas poderosas que literalmente son pedófilos caníbales. Y la vida continúa como si nada. O sea, la gente se levanta a trabajar y seguimos participando en reuniones políticas y vamos a las Naciones Unidas y es como que, oye, y ese cabal satánico, caníbal, pedófilo, eso, o sea, ¿qué? ¿Fingimos que no existen o qué? Si su propio país liberó los archivos. Existen los monstruos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Después, Rusarín identificó 3 quiebres fundamentales del modelo liberal que marcan el fin del orden mundial previo. Francis Fukuyama decía, el fin de la historia significaría el fin de las guerras y de las revoluciones sangrientas. Los hombres satisfacen sus necesidades a través de la actividad económica sin tener que arriesgar sus vidas en este tipo de batallas. Qué equivocado estaba. Qué equivocado estaba.
Un último reporte liberado por las Naciones Unidas, y esto obviamente lo digo con crítica, porque las Naciones Unidas para nada me parece una institución imparcial, sino que es una institución financiada por el hegemón occidental, dice que Estados Unidos, que es el país que hace las sanciones económicas prácticamente de manera unilateral, es responsable de 38 millones de muertes resultado de las sanciones económicas. 38 millones de muertes en 40 años de sanciones económicas, porque prácticamente nadie pone sanciones económicas, solo Estados Unidos. O sea, esto es algo abiertamente sabido también. Pero Francis Fukuyama decía que a través del intercambio y del libre mercado se iban a acabar las guerras sangrientas. Pues muy equivocado estaba. Entonces ahora sí, estamos en este momento histórico. ¿Cuáles son las preguntas y qué es lo que se rompió? Yo creo que con estas guerras se rompieron tres cosas fundamentalmente. Primero, el fin del liberalismo como modelo económico, como metafísica del individuo. Porque la premisa del liberalismo es aquella de que somos proyectos individuales ejerciendo nuestra voluntad en el mundo, y la idea es esta: la libertad del individuo debe quedar, por lo tanto, limitada para no ser una molestia a las otras personas. Es un poquito mi libertad termina donde empieza la tuya, ¿no? O sea, estos preceptos metafísicos son preceptos liberales. Y lo que planteaba la idea anterior a Fukuyama es que esto se podía escalar a nivel político y esto nos iba a llevar a la paz. Esto nos iba a llevar a la paz. Si cada quien se encarga de lo suyo y cada quien es un individualista, egoísta, preocupado por sus ambiciones, el comercio va a regular estas intenciones egoístas y nos va a llevar a un mundo más próspero. Pues no. Y esto se probó en la práctica, en concreto, que era falso. Y a ver, no quiero plantearme aquí yo simplemente como un crítico de la modernidad. Me parece que la modernidad fue necesaria, pero fue necesaria como un proceso dialéctico de la superación del romanticismo. Perfecto, completamente de acuerdo. Pero de nuevo, no es el fin de la historia. Por esto estas preguntas son importantes. La segunda cosa que se rompe es la promesa del liberalismo económico, ¿no? Aquí decía Frederick Bastiat, que es otro gran pensador del liberalismo: cuando los productos no cruzan las fronteras, los ejércitos la cruzarán. Pues sí, tal cual. El país que más defiende el liberalismo económico es el país que puso sanciones, aranceles, que hace guerras por los recursos naturales, que hace invasiones, que pone como blancos militares, infraestructura civil relacionada a energéticos, ¿no? Entonces, todo aquello que nosotros planteamos como la metafísica liberal, lo que estamos viendo ahorita es que se rompió. La propuesta de que el liberalismo pudiera funcionar también como un modelo moral, en la práctica se probó como mentira. O sea, yo puedo estar de acuerdo con la teoría suena bien, pero si en la práctica su resultado es contrario a su propuesta, pues por lo menos nos debemos la pregunta de por qué no coincide la teoría con la práctica. Y el tercer punto de ruptura, que me parece realmente el más doloroso, es el fin del derecho internacional. Este probablemente es el más grave de todos. Aquí lo que estoy poniendo de fondo, en la foto, no sé si la reconozcan, fue justo cuando estaba el gobierno de Irán negociando con Estados Unidos y mostrando y invitando a los inspectores a que revisaran que Irán no estaba desarrollando bombas nucleares. En el momento que se estaban llevando a cabo las negociaciones, Irán fue atacado. Mientras negociaban, protegidos por los acuerdos internacionales y el derecho internacional y las instituciones internacionales que determinó Estados Unidos después de la Segunda Guerra. Estados Unidos en este momento se está comportando como un papá perverso, porque es el que puso las reglas de la Pax Americana después de la Segunda Guerra Mundial. Es el que crea el Consejo de Seguridad, es el que instituye la ONU, que forma la OTAN. Ellos determinaron cómo se iba a sostener la paz. Como ellos llegaron primero a la bomba atómica y fueron los únicos en usarlas, pues pusieron su poder sobre la mesa, no fueron desafiados y ellos determinaron las condiciones bajo las cuales el mundo prosperaría después de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que llamamos Pax Americana, ¿no? Que es la hegemonía de la violencia, para la gente que esté familiarizada con el concepto. Pero ellos mismos la rompen. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué dice el mundo? Pues ¿para quién son las reglas? Para mí, pero para ti no. Entonces no son reglas. Porque si las reglas solo aplican para los débiles y no aplican para los fuertes, pues entonces las reglas nada más son que una forma de sostener la asimetría de poder.
Y eso es lo que el mundo notó. De hecho, escatológicamente, la formación del bloque geopolítico de BRICS es directamente culpa de Estados Unidos. Fueron los países excluidos del comercio. Es como que, oye, a mí no me dejan hacer comercio en dólar, a mí no me dejan usar el SWIFT, a mí me pusieron sanciones. Pues vamos a juntarnos. Y tienen otra cosa muy importante en común. Están en el hemisferio sur. Entonces, esto nos lleva a entendernos en ese lugar en el mundo. Posteriormente, Rusarin plantea su marco filosófico de análisis, la historia como superación dialéctica de contradicciones, rechazando tanto el romanticismo socialista como el dogmatismo liberal, y realizó una defensa matizada del capitalismo como etapa histórica necesaria. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces es, si la historia no acabó, ¿qué es la historia? Mi propuesta, y esta es una filosofía a la cual mucha gente apega, es que la historia es la superación dialéctica de contradicciones. Esto es tanto Hegel como Marx. Tanto los hegelianos como los marxistas apegan a la idea de la dialéctica de la historia. La historia es un proceso constante de superación a través de la resolución de contradicciones. Y aquí hay algo fundamental, que yo creo que es de las cosas que obviamente en redes sociales no se entiende y sin un campo de investigación normalmente no se entiende, pero cuando se habla de este proceso de superación, la palabra superación es muy importante, porque lo superado no niega el pasado, lo incorpora. ¿Okay? Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de que, no sé, los modelos marxistas son anticapitalistas, no. Cualquier persona que haya estudiado bien a Marx entiende que Marx era un fan del capital. De hecho, Marx más bien es un postcapitalista, pero no es un anticapitalista. Marx hablaba de lo bueno que fue el capitalismo para superar el modelo feudal. Es superior al modelo feudal en todos los sentidos. Muchos de los mayores avances que hemos tenido como humanidad, nuestra capacidad productiva, es gracias al capitalismo como superación del modelo feudal. Fue necesario, pero decir que es el fin de la historia es un error. Es un error. Por lo menos, y aunque no tengan la misma creencia que yo ni que otros académicos, nos debemos la pregunta sobre ¿y qué sigue? Porque creer en el modelo de Fukuyama, de que ese es el fin de la historia, es negacionismo histórico. La única invitación sería a que pensemos de manera dialéctica. Y justo esto es importante, ¿por qué? Porque la dialéctica lo que nos da en este momento histórico es una herramienta para la superación de contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones históricas? Hay crecimiento económico, pero no es para todos. Hay crecimiento de poder, pero no es para todos. Hay derecho internacional, pero solo para algunos, ¿no? Entonces, oye, ¿qué es lo que quiere una persona que piensa dialécticamente sobre la historia? Yo no quiero perder mis privilegios. Quiero que mis privilegios sean de todos. Yo espero que los modelos del futuro sean mejores que los anteriores. Y de hecho, ¿cómo juzgará la historia cuáles son los mejores modelos? Los que sean capaces de producir mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de gente. Existen hoy, de manera concreta, objetivamente hablando, sin romantizar, dos modelos disponibles. El modelo americano y el modelo chino. A grandes rasgos, ¿no? O sea, podríamos hablar de otros que a lo mejor tienen peculiaridades interesantes. Hablábamos de Vietnam, hay otros modelos exitosos como el modelo nórdico, pero tienen una serie de características peculiares sin las cuales no serían universalizables. Los modelos nórdicos, por más que suenan muy bien, son países que son del tamaño de estados de México, son muy pequeños y vienen de un pasado colonial donde hay acumulación originaria, tanto a través de la expropiación, muchas veces de África, o a través de un recurso natural excesivo como es el petróleo, en el caso de Noruega y de estos estados, ¿no? Entonces el modelo nórdico funciona muy bien, pero funciona muy bien para ellos, por sus condiciones históricas, sus condiciones geográficas y sus condiciones económicas, pero no son replicables. O sea, sería muy difícil nosotros tratar de abstraer el modelo nórdico sin tener la historia Noruega, sin tener la cantidad de habitantes de Noruega, sin tener la cantidad de petróleo que tiene Noruega, y también recordando que la economía noruega funciona porque el petróleo está nacionalizado y los ciudadanos gozan de los beneficios de la economía petrolera. Y el otro que quiero quitar es hablar, y lo digo también con toda crueldad y toda frialdad analítica, son los modelos socialistas latinoamericanos del siglo XX. Yo creo que algo que también no podemos nosotros tener ningún tipo de nostalgia, hay que ser muy fríos y muy críticos, es que el modelo socialista latinoamericano del siglo XX ya dio lo que tenía que dar y fracasó lo que tenía que fracasar. Por eso quiero hablar realmente de los dos modelos imperiales realmente existentes que pudiéramos considerar como exitosos. Y para eso está Estados Unidos y China.
Estados Unidos es un modelo liberal, ¿no? Y aquí de hecho me gustaría hacer una aclaración que creo que es una confusión muy común, sobre todo en los países latinoamericanos, es que el liberalismo es una filosofía muy rica y muy amplia. Hay muchos tipos de liberalismo. El liberalismo no es un hegemón, no es un bloque ideológico. Hay liberalismos de muchos tipos. Los pensadores liberales son muy brillantes y muy diversos en su manera de entender el liberalismo. Inclusive, liberal, normalmente cuando hablamos en Latinoamérica, el liberalismo económico, lo tendemos a asociar más con la derecha, ¿no? Porque el liberalismo económico habla más de la libertad privada en contra de la intervención del Estado, un tipo de Hayek contra Keynes, por decirlo así. Pero cuando se habla de liberalismo en Estados Unidos, se asocia más con la izquierda, porque el Partido Liberal tiene ambiciones o intenciones socialdemócratas, progresistas y demás. Entonces hay mucha gente muy confundida políticamente entre izquierda, derecha, liberalismo, antiliberalismo, progresismo y conservadurismo. No se preocupen por todo eso. Realmente, donde a mí me gustaría enfocar el análisis de esta conversación de hoy es en modo de producción. Modo de producción. ¿Cómo nos organizamos para producir más y quién se queda con el valor de lo producido? Y en ese sentido es muy fácil hacer la distinción entre lo que es China y lo que es Estados Unidos. La manera en cómo se ve el resultado de su desarrollo económico. ¿Ok? Entonces ahí es donde voy a tratar de enfocarme hoy. Estados Unidos claramente es un país liberal. Aún los republicanos apegan a la metafísica liberal. Defienden el individualismo sistemático, el derecho humano, el derecho negativo, ¿no? Hablan de quitar restricciones para que el sujeto pueda ejercer su voluntad en el mundo. O sea, a grandes rasgos, Estados Unidos es un país capitalista porque el capitalismo es el modelo económico representante de la filosofía liberal. Pero tienen, como suele ser en Estados Unidos, tienen dos sabores de lo mismo. O sea, hay capitalistas azules y capitalistas rojos. Está más bien el capitalismo industrial contra el capitalismo tecnofeudal. Pero básicamente son lo mismo, representan los mismos intereses. Se turnan quién está en el poder, pero básicamente la riqueza se acumula exactamente en las mismas manos. Y esto, de nuevo, no es especulativo, no es una crítica, es una lectura histórica. O sea, estos son datos que están disponibles para todo. Pero lo que hablamos es que gracias a las guerras epsteinianas, el modelo liberal americano está en crisis. O sea, y no lo digo solo en crisis en el sentido simbólico romántico, ¿no? De, ya nadie le cree a Estados Unidos, Trump tiene el peor índice de popularidad, Estados Unidos es el segundo país menos popular del mundo, después de Israel, con toda justicia. O sea, son los dos países más impopulares del mundo hoy. Estados Unidos durante muchísimo tiempo fue el modelo a seguir. Se hablaba del sueño americano, pero hoy ese sueño americano está más lejos que nunca. O sea, la gente realmente más bien lo vive como un tipo de pesadilla. 40% de la población americana vive, y como lo dice Bernie Sanders, ¿no? Cheque por cheque. O sea, no llegan a fin de mes o llegan raspando a fin de mes. En Estados Unidos, si tú te enfermas en el trabajo, perdiste en la vida. Perdiste en la vida. Una deuda médica en Estados Unidos, se te acabó la vida. Perdiste, gracias por participar, ojalá y vuelvas a nacer. No hay nada que hacer. Pero claramente el modelo mostró su límite. El modelo mostró su límite, eso es verdad. Y lo otro es que también es muy importante entendernos geográficamente. Estados Unidos está en el norte global, goza de una historia muy distinta a la nuestra. Todos los países que han tratado de aplicar el modelo liberal americano no se han vuelto más que lugares especulativos y expropiados por el gobierno de Estados Unidos. El núcleo del discurso fue el análisis del modelo chino. Escuchemos sus argumentos. La alternativa que me gustaría conversar hoy con ustedes y que además ha sido mi campo de estudio durante los últimos 4 años es el modelo chino. ¿Qué es el modelo chino? ¿Se puede aprender algo del modelo chino? ¿Por qué está pasando lo que está pasando con China? ¿Y qué implica para el futuro de la humanidad el modelo chino? Entonces, bueno, como hablaba antes, es verdad que el liberalismo, como superación dialéctica del modelo feudal, fue extremadamente exitoso. Extremadamente exitoso. No quiero hacer menos este elogio porque me parece importante. Esta gráfica se volvió muy famosa porque fue una de las gráficas favoritas de Bill Gates alrededor de los 2000, ¿no? Que era el mundo en 100 personas en los últimos 2 siglos. Vean cómo bajó. ¿No tienen ustedes la presentación en pantalla? Sí la tienen acá. Va. Vean ustedes cómo bajó la pobreza extrema, cómo aumentó la democracia, cómo aumentó la educación pública, aumentó nuestra capacidad de vacunación, que ahora ya lo vemos con otros ojos, aumentó la capacidad de lectura, bajó la mortalidad infantil. O sea, las gráficas generales sobre los indicadores de bienestar en el mundo se veían increíbles.
De hecho, esto fue, después del libro de Francis Fukuyama, probablemente esta segunda ola de autores que justificaban la victoria del modelo liberal, usaban estas gráficas para colgarse la medalla de, a ver, entendemos que todo el mundo se la está pasando mal, entendemos que cada vez es más difícil que tus hijos tengan la misma calidad de vida que tenías tú, y ni se habla de tus papás, entendemos que la cosa se está poniendo difícil, sabemos que hay cada vez más guerras, pero miren estas gráficas qué bonitas, ¿no? O sea, es a generación de cristal, ¿no? La generación de cristal básicamente es, su queja no tiene lugar, vean lo bien que vamos los últimos 2 siglos, ¿no? Vean lo bien que le hemos pasado, vean lo mucho que hemos crecido. Pero hay un detalle bien incómodo con estas gráficas, bien incómodo. Si quitas China de estas gráficas, se desploman. Todas estas gráficas se desploman si quitas China. Entonces aquí la pregunta se vuelve, estos beneficios del último siglo, ¿qué tanto tienen que ver con el modelo occidental liberal americano y qué tanto tienen que ver con el modelo del Partido Comunista Chino? Y aquí es donde voy a entrar con la primera gráfica importante de China. China sacó cerca de 800 millones de personas de la línea de pobreza en los últimos 40 años. 800 millones de personas. 6 veces México. Casi 7. No, es una... O sea, el mundo tiene 8.4 miles de millones. Y ellos sacaron 800 millones de personas de la línea de pobreza. Casi un octavo del mundo entero lo sacaron de la pobreza extrema. Entonces, si tú quitas China de esas gráficas anteriores, las gráficas se van al suelo. Y te das cuenta que en la mayoría de los países occidentales que replicaron el modelo liberal, no hubo progreso considerable. Ni en educación, ni en mortalidad infantil, ni en salud, ni en reducción de pobreza. Esa fue la gran trampa que nos aplicaron los comunicadores, y obviamente porque los medios también son condicionados por los intereses del capital, es que nos contaron una historia muy bonita sobre el último siglo, pero usaron a China de Schrödinger, le digo. Pero en este caso China se usaba como la China de Schrödinger. Entonces todo lo que nos gustaba de China, todo lo que funcionaba de China es porque había abierto el mercado, y todo lo que no nos gustaba de China es porque seguían siendo maoístas. Entonces era China a como nos convenga pintarla. Cuando salían bonitas las gráficas, ven, es porque China hizo apertura económica. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo que China? No, es que el autoritarismo y la falta de libertad de expresión, no se puede. Entonces lo que nos gusta de China es capitalista y lo que no nos gusta de China es comunista. Un pensamiento muy infantil, es una forma muy infantil de analizarla. Pero aquí, la verdad, me podría pasar gráficas y gráficas y gráficas hablando del resultado exitoso sin precedentes, porque la velocidad y la vertiginosidad con la que crecen los indicadores de salud social en China no tienen comparativo histórico. No tienen comparativo histórico. No solo por la cantidad de personas, que ya es una locura, porque tú dices, bueno, aplicas el modelo socialista en un país nórdico y bueno, a lo mejor los resultados son bonitos, pero son 700,000 personas. Es relativamente fácil. Y digo, El Salvador puede hablar de seguridad porque, pues de nuevo, pues es chico, ¿no? Pero en un país de 1,400 millones, muy difícil. Entonces, no solo el número total de personas que salieron de la pobreza, sino que en un país con una escala descomunal, pues, quitando a India, no tiene comparación el tamaño del país, es un continente entero. Si sumas todo el mundo hispanohablante, no llegamos al tamaño de China. Somos 800 millones, si sumas a todos los hispanohablantes del mundo. Si incluyes los lusoparlantes, nosotros los brasileños, que tenemos, por cierto, 98% de compatibilidad lingüística, son los 2 idiomas que tienen la mayor cantidad de compatibilidad lingüística en el mundo, el portugués y el español. Si nos sumas a los 2, nos acercamos un poquito más a China. Pero si pones a todos los hispanohablantes del mundo, no llegamos al tamaño de China. Entonces, lo que hace China con la pobreza no tiene precedentes. Pero no solo por la reducción de la pobreza en términos de cómo se mide la pobreza de manera internacional, porque este índice de $2.15 por día también es muy tramposo. Y los chinos lo sabían. Sacar a una persona de la pobreza porque gana más de $2.15 al día no necesariamente quiere decir que salió de las condiciones de miseria. ¿Por qué? Porque son un país marxista. Deng Xiaoping es uno de los estudiosos más avanzados del mundo en Marx. O sea, tiene libros que
como marxista tienes que leer a Deng Xiaoping, no como presidente de China, del país comunista más exitoso del mundo, sino como uno de los mejores académicos expertos en Marx, pero porque entendieron exactamente la frase ontológica más importante del marxismo. Y esta, por más que no hayan leído a Marx, esta se la tienen que saber. Marx decía: no es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, es su ser social lo que determina su conciencia. No es yo te tengo que cambiar tu mentalidad para que cambies el mundo. Yo tengo que cambiar tu mundo para que cambie tu mentalidad. Yo tengo que sacarte de la pobreza. Yo te tengo que dar, y aquí es donde entra lo importante de China, comida, ropa, casa, salud, educación. Luego te voy a platicar sobre tu conciencia. Antes de eso, es abuso. Obligar a una persona que vive en condiciones de miseria que desarrolle conciencia de clase cuando no tiene ni qué comer es abusivo. Es un tipo de romantización de la pobreza. Por eso soy autocrítico también de los intentos pasados. Porque primero, nuestro compromiso tiene que ser con la igualdad de condiciones de clase. China dijo: si una persona, y aparte ellos redefinieron el índice, no son 12.15 centavos, son 2.30 por día en China. Pero además, si ganas 2.30 centavos de dólares al día, pero no tienes comida, ropa, casa, salud y educación, sigues estando en pobreza extrema. Porque esos $2.30 no te van a sacar de condiciones de miseria materiales. Y siendo marxistas, si son las condiciones materiales las que producen la conciencia, no me sirve de nada. Mi compromiso está con mejorar las condiciones materiales de la gente, no exigirle un cambio de conciencia. Eso sería metafísica liberal. Entonces China lo que hace, no solo saca a 800, es que ahora repiensen el número, no solo sacaron 800 millones de personas de la pobreza. En China prácticamente no hay gente en condición de calle. No sé qué tantos ustedes han tenido la oportunidad de estar en China en el último año. ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Alguien ha estado en China el último año? ¿No? Bien, allá un par de personas, por acá también. De verdad, yo creo que ha sido de las experiencias más transformadoras que he tenido en mi vida. Tuve la oportunidad de pasar el último año, estuve un mes en China y aparte viajando por muchas provincias. Y estuvo muy interesante porque yo a propósito quise ir a zonas rurales. O sea, yo les decía: sí, está muy bonito Shanghái, Shenzhen y Beijing, pero yo quiero ir a ver cómo vive la gente del campo. O sea, ver realmente cómo gente pobre vive en China, para ver cómo son las condiciones. Porque es muy difícil generalizar un país de 1 millón, de 1.000 millones, o sea, de 1.400 millones de personas. Muy difícil. O sea, no hay forma de, es que en China son así. Hermano, es como si dijeras que un continente entero es así o es asá. No, es muy difícil trabajar con esos criterios. Entonces yo me di la tarea de ir a zonas rurales. Y una de las cosas que más me impresionó es que justo en las zonas rurales es donde se veía la transformación de las condiciones materiales de las personas, donde se veía directamente el beneficio de la salida de la pobreza. La capacidad de ahorro que tienen no lo tiene ningún otro país. Se retiran más temprano, viven más. O sea, no voy a perder demasiado tiempo aquí porque no acabaría nunca, pero los indicadores positivos de China son irrefutables. Entonces, China es un éxito irrefutable. Ahora la pregunta que se nos presenta es: ¿por qué son un éxito irrefutable? ¿Porque son capitalistas o porque son comunistas? ¿A qué le atribuimos el resultado de su éxito? Y aquí es donde está una de las peleas centrales académicas. Lo bueno es que la verdad es que me gustó mucho la invitación de nuevo, porque yo he pasado los últimos 4 años estudiando realmente este punto central. Inclusive, yo cuando empecé mis estudios, mi crítica era que China había traicionado el proyecto comunista. Yo al principio, y aquí reconozco que tuve que cambiar de opinión, yo al principio pensaba que China no encajaba con el modelo comunista porque su apertura al mercado había reivindicado muchas de las dinámicas y de la lógica del capital. Pero aquí también tuve la suerte de trabajar con muchos académicos mucho más inteligentes que yo, con mucho más experiencia también, con una formación mucho más completa que la mía, y cambiar mis posturas y aprender detalles nuevos. Entonces, ¿qué es China? ¿Comunista o capitalista? Apegándonos a la definición académica, capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción y comunismo es la propiedad colectiva de los medios de producción.
así, tal cual, ¿no? A eso le pudiéramos agregar que capitalismo es la relación de producción entre empleados y empleadores y comunismo es la relación de producción horizontal de cooperativas, modelos participativos y diferentes coyunturas que van surgiendo, ¿no? Entonces, China apega al capitalismo o al comunismo. Porque aquí es donde mucha gente se equivoca con errores muy básicos. Ah, no, es que en China hay billonarios. ¿Y qué tiene? ¿Dónde decía que no existirían billonarios en un proceso transitorio de la superación del capital? ¿No? 70% de las 100 empresas más importantes de China son estatales. Ningún otro país tiene eso. 70% de las 100 empresas más importantes de China son estatales. El beneficio producido por la clase trabajadora en las 100 empresas más importantes de China le pertenecen al Estado. Y el Estado usa ese exceso de producción para invertir en la infraestructura que beneficia directamente a la clase trabajadora. Entonces, positivamente hablando, ese resultado ya nos da un indicador de el modo de producción. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis que, de nuevo, para mí tal vez sea un tema más común porque yo lo trabajo día a día, pero tal vez para la gente que no esté todo el día en estos temas académicos es un poco más complicado. Pero hay que pensar las cosas no como cosas, sino como procesos. Entonces, inclusive la pregunta de ¿China es comunista o China es capitalista? La pregunta está equivocada. ¿Por qué? Porque China está haciendo. China está haciendo. O sea, China viene de un proceso histórico y va hacia un proceso histórico. Y al ser un país con una extensión territorial tan grande y 1.400 millones de personas y una mezcla tan grande entre iniciativa privada, iniciativa pública y empresas híbridas, es muy difícil de decir China es algo. Sino que China está haciendo y además, de manera contradictoria, siguen existiendo sobras del modelo anterior en el surgimiento de un modelo nuevo. Entonces, vean esto. El propio Partido Comunista Chino se autonombra como socialismo con características chinas. De hecho, ellos mismos dicen, ¿no? En sus planes quinquenales, que acaban de presentar el último, váyanlo a leer, es una maravilla. Aparte me encanta porque China tiene 98% de cumplimiento de sus planes quinquenales. Me encantaría que hiciéramos el estudio en México de cuánto por ciento cumplimos de las campañas y de las promesas políticas. Porque China entrega el 98% de sus promesas quinquenales y pide perdón por haber fallado en 2%. ¿No? Esos planes quinquenales son una brutalidad que deberíamos de emular mañana. Pero bueno. El hecho de que tengan esa capacidad de pensar a largo plazo también habla de su propia historia. Son un imperio de 5.000 años. 5.000 años. O sea, ellos y el imperio persa son dos de los imperios más longevos de la historia de la humanidad. Nosotros somos unos adolescentes. O sea, para ellos pensar en planes quinquenales es poco comparado con una historia de 5.000 años. Para nosotros pensar en un periodo presidencial de 6 años parece muchísimo tiempo, cuando para un imperio de 5.000 años no es nada. Entonces, replantéense la pregunta. No es que China sea comunista o sea capitalista, sino que China está pasando por un proceso de transición histórica que tiene contradicciones, pero llevará eventualmente a la superación de esas contradicciones. ¿Cuáles son las contradicciones que existen en China, ¿no? Que la gente normalmente usa para refutar este concepto? Dicen, Diego, ¿cómo China puede ser comunista si sigue existiendo trabajo esclavo? ¿No? Bueno, pues que hay algunas empresas que no han apegado a la ley china, que no lo permite, que siguen teniendo jornadas laborales de amplia explotación. Pero la tendencia es que van en baja. Están dejando de existir. Al contrario de Estados Unidos, que volvió a abrir los permisos migratorios para traer mano de obra barata para sustentar una economía que va en decadencia. O sea, hay que leer la tendencia histórica. Entonces, para mí, para responder a la pregunta de qué es China, replanteándola como qué está haciendo China, la respuesta académica que más me gusta, y claramente como cualquier idea brillante que van a escuchar hoy no es mía, es de un autor que admiro bastante, dijo: China es un nuevo metamodo de producción con orientación socialista. ¿Qué es eso?
China es un nuevo modo de producción. ¿Por qué? Porque tiene suficiente tecnología política inexistente en modelos económicos y políticos anteriores que le justifica el título nuevo modo de producción, pero claramente tiene una orientación socialista. Claramente. No solo por el poderío, dominio del Partido Comunista, sino por la manera en cómo se organiza, se gestiona el exceso de producción, quién está en control de las fuerzas productivas, cuáles son es más, lean ustedes la Constitución china. Los primeros 54 artículos, porque luego se empiezan a poner como ya muy peculiares de algunas cosas, porque a mí me tocó leer por lo menos los primeros 100, los primeros 54 artículos de la Constitución china prácticamente están sacados de Marx. Y atrévanse a decir que China no es un país con orientación socialista. Es irrefutable. O sea, nosotros desde afuera le podemos poner el título que ellos quieran, les da igual. Les da igual. O sea, no les podría importar menos lo que dijera un puberto en Twitter sobre el modelo chino. La verdad es que, o sea, les da totalmente igual lo que el occidente piense sobre su modelo. En su forma de operar, en sus leyes, en su constitución, en los símbolos que están atrás del presidente cada vez que da una presentación, en toda su forma de operar, ellos claramente tienen una orientación socialista. ¿Okay? Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué es China? Un nuevo metamodo de producción con orientación socialista. ¿Okay? Entonces, a la pregunta que también es por carencia académica, que la gente dice, es que socialismo, comunismo, como es una filosofía dialéctica, la idea de dialéctica es que estos modelos se superan, pero en la superación se llevan lo mejor del modelo anterior. El socialismo será en parte mejor que el capitalismo, porque integrará muchas de sus contradicciones superadas. De la misma manera que eventualmente el socialismo superará sus contradicciones y llevará a otro modelo, que no acaba con los problemas, simplemente produce problemas nuevos. O sea, si están cansados de los problemas actuales que se repiten como eco histórico, los nuevos modelos producirán nuevos problemas, no se preocupen, pero por lo menos serán problemas nuevos. Ahora, un poquito de la historia de China, que es importante que lo sepamos, porque mucha gente habla negativamente del proceso de la revolución cultural de Mao y de la apertura económica de Deng. Vean nada más esta gráfica del aumento de expectativa de vida en China después de la revolución de Mao. O sea, la República Popular China es fundada en 1949 y esto es súper importante. China venía del siglo de la vergüenza. Resumiendo un poco, un siglo de brutalidad que literalmente hay algunos académicos que le decían a China en esa época el cementerio de los imperios. El cementerio de los imperios. Tenía una expectativa de vida de 33 años de edad antes de Mao. China, 1.400 millones de personas, expectativa de vida 33 años de edad. Adictos al opio, claro. Fue el gobierno de Inglaterra que a través de la Segunda Guerra del Opio introduce el opio como un proceso de empobrecimiento y fragilización de la economía china para hacerse de sus minerales, sus recursos y sus beneficios. Esto también está ampliamente y muy bien documentado, pero China cayó a la adicción al opio de una manera terrible. Era el cementerio de un imperio. Fue la revolución de Mao la que los reivindicó. Y pongan atención en esto también si es que un día tienen oportunidad de ir a China. Vean cómo los chinos hablan de Mao. No se preocupen ustedes por lo que el New York Times diga de Mao. Recuerden que les conviene hablar de una determinada forma por sus intereses. Pregúntenle a los chinos cómo ven a Mao. Vean la cantidad de estatuas de Mao que hay por todos lados, la cantidad de gente con playeras. Vayan a ver lo que ellos piensan sobre la revolución cultural y lo que implica la fundación de la República Popular China. O sea, Mao en un periodo muy corto duplicó la expectativa de vida en China. Duplicó la expectativa de vida. Y bajo una de las premisas filosóficas más simples que existe, que es mejor estar vivo que no estar vivo, con eso se justifica la revolución cultural. Duplicó la expectativa de vida de un país de 1.000 millones de personas. ¿Qué más beneficio quieres que esa revolución? Y el segundo, que es probablemente uno de los más controversiales, que me tocó estudiarlo muy a profundidad ahora en mi última visita, que fue específicamente sobre el tema de las zonas económicas especiales, es el proyecto de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es uno de los cuales las personas atribuyen como la apertura de China al mundo, ¿no? China como un país capitalista porque Deng Xiaoping lo abrió al mundo. Deng Xiaoping decía, no importa si el gato es negro o blanco mientras atrape ratones y tenga los ojos rojos. Le dije que la metáfora de los gatos iban a volver. Y aquí es súper importante esto. Deng Xiaoping decía, la pobreza no es socialismo,
enriquecerse es glorioso. Toda la gente que también, y esta es una crítica muy de Twitter, ¿no? Que no tiene nada de académico ni nada de serio, pero cuando la gente hace ese tipo de cosas de que, comunista con iPhone, o cobras por no sé qué, o tienes dinero, es como que, carnal, enriquecerse es glorioso. Yo no soy solo leninista, soy maoísta y deng xiaopinista también. El modelo económico superior es el que sea capaz de producir mayor bienestar para la mayor cantidad de personas. Por supuesto que China tiene muchos billonarios, pero sacó 800 millones de personas de la línea de pobreza. Y ha construido en 40 años más trenes de alta velocidad que todo el mundo en toda la historia de la humanidad. Que todo el mundo en toda la historia de la humanidad. Entonces sí, en China se enriqueció mucha gente, muchísima gente, pero tienen trenes de alta velocidad que viajan entre las provincias más pobres del país y la gente lo usa para transportar vegetales con un orgullo increíble. Y ver eso es decir, así opera un país que acumula la plusvalía de la producción y la transforma en beneficios para la clase trabajadora. Entonces ahora con Deng Xiaoping se levanta la pregunta sobre la relación entre mercado y Estado. Y aquí quiero hacer una separación ontológica muy clara y muy simple. ¿Capitalismo es igual a mercado? No, para nada. Porque en el feudalismo ya existía mercado, el famoso mercado de esclavos. Entonces, una de dos, o admites que el feudalismo también era capitalista, porque negociaba y tradeaba personas, o dices que el mercado es una categoría histórica anterior al capital y posterior al capital. El mercado no es una categoría capitalista, el mercado es una categoría histórica. De hecho, también Deng Xiaoping decía, el mercado es un pésimo amo, pero un excelente esclavo. El papel del Partido Comunista Chino, en primera y en última instancia, es la instrumentalización, no solo regulación, la instrumentalización del mercado para cumplir los fines del Estado. Vean cómo esta definición es la antítesis de la definición del neoliberalismo. O sea, el liberalismo también es un término bastante contestado y bastante criticado porque no está perfectamente nomenclaturado en casi ninguna literatura. La diferencia entre novoliberalismo, los novoliberales, neoliberales, que se habló en algunos economistas neoclásicos, pero la definición que funciona académicamente para neoliberalismo es la instrumentalización del Estado para los fines del capital. El socialismo es al contrario, la instrumentalización del mercado para los fines del Estado. Y esto es una cosa que es lapidaria en comparar el modelo chino con el modelo americano, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. En China, el mercado no dicta sobre la política. Y en Estados Unidos, el mercado dicta la política. Rusarín cerró su intervención con un llamado a la integración regional y, en la ronda de preguntas, Rusarín respondió a los diputados con propuestas específicas y concretas para México. Cuando yo hice el comentario sobre si nosotros juntáramos todos los hispanohablantes del mundo seríamos casi del tamaño de China, yo creo que una oportunidad muy grande es hacia la creación de un bloque geopolítico hispanohablante o iberoparlante, ¿no? O sea, entre el lusoparlante e hispanohablante. ¿Por qué lo digo? Nosotros no lo sabemos, pero fuimos balcanizados. Nuestra región fue balcanizada. A nosotros nos separaron, nos fragmentaron históricamente, el Plan Cóndor fue un éxito y el hecho de que América del Sur, porque no me gusta el término América Latina porque es un término francés que también invita a la balcanización, América del Sur fue balcanizada, fue separada en pequeñas islas que se identifican más por sus diferencias que por sus características en común y eso es muy conveniente para el imperio. Porque es mucho más fácil hacer intervención militar y un golpe de Estado en un país de 100 millones de habitantes que en un continente de 500 millones. ¿No? Entonces yo creo que una de las cosas a las cuales tenemos que aspirar, y aprovechando que el PT es un partido que tiene una fuerza política muy grande, por ejemplo en Brasil, deberíamos de trabajar con mayor articulación política y geopolítica hacia el sur global como un imperio, tal cual como un imperio. ¿Por qué? Por ejemplo, la protección a la democracia. O sea, si hay un intento de golpe de Estado en un país,
pero están todos fragmentados, todos balcanizados, pues dependes de la legitimidad por cómo funciona el derecho internacional, ¿no? O sea, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, pero también el derecho a la integridad territorial. Dependes del reconocimiento de otros. Tú solo no te puedes autodeterminar. Dependes de que otros estados, compañeros o aliados te den un lugar legal. Entonces, tener un bloque geopolítico hispanohablante y lusoparlante es, en este momento histórico, fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos en BRICS y tampoco estamos en la OTAN. Si perdemos esta ventana de movimiento geopolítico, otra vez nos vamos a quedar afuera. ¿Y durante qué? Los próximos 2 siglos, que van a ser el siglo asiático, nos va a costar muy caro, muy, muy caro. Entonces, para sobrevivir a las recesiones económicas que probablemente vienen ahora con el incremento del precio del petróleo y la crisis energética que irrefutable, necesitamos más unión de países hispanohablantes. Yo creo que una de las cosas que me parece más reconocibles del trabajo político de los últimos mandatos es el incremento del salario mínimo, que yo creo que es una de las cosas que la gente subestima el impacto positivo que tiene sobre la calidad directa y la dignidad directa de la vida. Directa. O sea, el incremento del salario mínimo es una solución por muchos lados por donde la veas. Uno de los principales problemas que tienen las economías liberales es el reciclaje de valor agregado. O sea, que es el dinero sube pero no baja. Entonces eso genera deuda. O sea, porque la gente depende de sistemas crediticios para sobrevivir, porque el dinero que se produce sube a la clase capitalista, pero no hay mecanismos de reciclaje de valor agregado, que son a través de la tributación o a través de la redistribución. Entonces, esto es un problema que lleva al colapso de la demanda agregada. El colapso de la demanda agregada se tiene que resolver a través del fomento de la capacidad de consumo. Entonces, el aumento en el salario mínimo a mí se me hace una lucha que apenas va empezando, pero hay que reconocer que ya se hizo algo. Me gustaría que fuera todavía más, pero se lo reconozco al trabajo de Morena. Y algo que yo creo que pudiéramos hacer mejor, o un área de oportunidad inmediata, complejidad industrial. Complejidad industrial, porque creo que hemos sido durante demasiado tiempo un país reconocido por su capacidad de maquila y sus materias primas, pero no somos una industria compleja. La industria compleja, y te doy el ejemplo de China. En 1989, cuando se inaugura el metro de Shanghái, se hace, pero el metro de Shanghái, todas sus partes y todas sus refacciones eran producidas en China. Pero piensen un poco lo que significa esto para la complejidad de la industria. Porque tú maquilas a lo mejor un engrane y el otro una correa y el otro un tornillo y el otro un material de empaste y el otro un vidrio y el otro el motor y los líquidos. O sea, la complejidad industrial de que toda esa maquinaria se haga internamente en el país implica que la industria como un todo se beneficia. Pero esto obviamente se tiene que hacer con una planeación estatal, porque la tecnología, si no es abierta, a lo mejor tú tienes la solución para mi categoría, pero si no existe un ente político que te dice, oye, esa tecnología que tú acabas de descubrir generaría mucho beneficio en otras industrias. En el libre mercado de competencia, al contrario, la insulina cuesta $200. Jódanse, literalmente jódanse. Yo la descubrí, ¿no? Entonces, una de las cosas que es fundamental es que tenemos que orientar la competitividad hacia el beneficio humano, pero también hacia el incremento de la complejidad, porque de ahí va a venir la productividad del futuro. Entonces, yo creo que el punto clave para trabajar ahorita es meterle turbo a la complejidad industrial. O sea, un detalle importante sobre el tema de educación, que normalmente nosotros tendemos como a glorificar el papel de la educación como una herramienta emancipatoria, ¿no? Una herramienta que nos ayuda a superar las contradicciones, a superar la pobreza y demás. Pero aquí hay un detalle fundamental. Hay muchos estudios, yo de hecho dediqué el principio de mi trabajo a esta investigación, que es bastante deprimente, pero una persona, niño o niña, en condiciones de miseria, no aprende lo que estudia. Y no tiene nada que ver con su capacidad intelectual o con la calidad educativa. Tiene que ver con sus condiciones materiales. Un niño o una niña que tiene hambre, que no tiene una casa, que es golpeado en casa, que tiene que caminar 3 horas para llegar a la escuela, tú le puedes aventar libros de calidad en la cara y tenerlo todo el día enfrente de computadoras. No va a aprender. No va a aprender. O sea, esto es una de las enseñanzas fundamentales del marxismo. No es la conciencia del hombre lo que determina su ser social, es su ser social lo que determina su conciencia. Inclusive se siente como una demanda descomunal exigir que nuestra infancia en condiciones de miseria y pobreza
aprenda por arte de magia. Al contrario, si el incremento en la calidad educativa no viene acompañado de una mejora tangible en las condiciones materiales de los niños, no van a aprender. No se les queda en el cerebro. O sea, y esto está muy bien estudiado en ciencia. O sea, si tú agarras a un niño a golpes y lo obligas a estudiar, no aprende porque está traumado, está en condición de miedo, está en pánico, no se le queda la información. O sea, tiene que haber toda una serie de condiciones materiales contextuales a la educación para que el niño pueda absorber lo que se le está transmitiendo. O sea, vean ustedes mismos en casa, cuando se educa con amor y el niño está bien cuidado y bien alimentado, aprende. Pero si es a punta de trancazos y en condiciones de miseria y desesperación, no va a aprender. Entonces, la educación no es por sí sola la solución, sino que tiene que venir acompañada de una transformación de las condiciones materiales. La verdad es que toda mi solidaridad con el pueblo cubano. O sea, es un país que ha estado durante 6 décadas acosado por sanciones económicas completamente injustas. La categorización de Cuba como un estado que es financiador del terrorismo es ridículo. Tiene décadas la petición en Naciones Unidas prácticamente de manera universal de todos los países, menos Estados Unidos y un par de aliados, para quitar las sanciones de Cuba. O sea, el trabajo que han hecho los médicos cubanos en México es por lo menos apreciable. O sea, es increíble que sea su mayor producto de exportación. Y lo complicado es que ahora Estados Unidos, como está acumulando derrotas, tanto económicas como culturales y bélicas, va a necesitar victorias a corto plazo mediáticas. Entonces es probable que Trump, como nadie le está poniendo un alto y como las instituciones internacionales no sirven para nada, son un florero, probablemente Trump va a usar el dominio de la isla como una victoria a corto plazo solo en el ámbito mediático. O sea, ese es terrible, pero así pinta la cosa, ¿no? A menos de que intervenga alguien, pero queda claro que nadie va a intervenir. O sea, ya tuvimos otros ejemplos en otros países muy cercanos, Venezuela en enero, nadie va a intervenir. O sea, esa fantasía de BRICS se va a meter ahí como capitán BRICS a salvar el mundo, no va a pasar. O sea, ya no pasó, no va a volver a pasar. Entonces, yo sinceramente veo un pronóstico muy malo para Cuba. India siempre me ha parecido como el caballo de Troya dentro de BRICS. Modi, sobre todo, me parece un político muy poco de fiar. Lo que acaba de pasar con el barco iraní, que fue invitado a India a ejercicios militares, que después fue bombardeado en el segundo que cruzó aguas internacionales, me parece las traiciones históricas más refutables de la historia reciente, ¿no? Entonces, yo creo que BRICS en general tiene que tener mucho cuidado con el papel de India, principalmente mientras Modi está en el poder, ¿no? Y aquí, pues obviamente da también para una respuesta mucho más profunda, porque India también es muy complejo, es un lugar demasiado grande para generalizarlo, pero yo creo que es complicado, porque de nuevo, es que no hay nada de natural en BRICS. O sea, BRICS no surge orgánicamente como un bloque geopolítico. Era una nomenclatura de marketing para vender presentaciones de PowerPoint para Nestlé. O sea, ahí se inventaron BRICS. India estaba ahí porque necesitaban formar la palabra ladrillos, porque eran los ladrillos de construcción de incrementalidad de mercado. O sea, BRICS, cuando lo pones al lado de los otros países que están en BRICS, dice, ¿qué están haciendo ahí? O sea, India y Sudáfrica, ¿qué están haciendo? O sea, esa no es tu familia, salte de ahí, ¿sabes? O sea, es muy raro. Entonces, yo creo que a medida que pase el tiempo va a ser cada vez más evidente lo incompatible que es India como modelo civilizatorio a los otros modelos civilizatorios que están en BRICS. Para que México no se quede solo en el modelo de mano de obra barata y exportación. Bueno, ahí yo creo que el modelo que nosotros pudiéramos aprender es el intercambio de mano de obra por capital intelectual. O sea, es quedarnos con acciones. Ya hoy el pago, el salario, no es suficiente para regalar tu mano de obra. O sea, la mano de obra tiene que venir acompañada de un intercambio de acciones. Si no es capital intelectual, acciones. ¿Por qué? Porque realmente por esto se habla tanto de la importancia, tanto para la nomenclatura de los modos de producción como para los modelos productivos. ¿Quién es dueño de qué? O sea, si no estamos hablando de quién es dueño de qué, quién es dueño de la tierra, quién es dueño de la casa, porque el modelo capitalista liberal tiende hacia la renta, ¿no? O sea, la frase esta famosa del 2030 era: no serás dueño de nada y serás feliz. Rentarás todo hasta la muerte, ¿no? Y ahí surgen todas estas ideas políticas del ingreso universal básico, o sea, todas estas fantasías anarcocapitalistas que son una locura, son una monstruosidad que no tiene ni pies ni cabeza, que no hay ningún ejemplo funcional en el mundo. Los pocos ejemplos marginales están todos manipulados, pero de verdad es muy peligrosa esa tendencia a que quiten la propiedad. ¿Por qué? Porque el valor se acumula en la propiedad. En última instancia, el que tiene la propiedad determina el costo de renta. Y el problema que tiene Estados Unidos ahorita, tiene más departamentos y casas vacías que gente desabrigada en la calle.
Entonces, no, el mercado no se regula solo. Tenemos más que suficientes ejemplos concretos históricos de que no existe tal cosa como la autorregulación del mercado. Entonces, yo haría mucho hincapié, de la misma forma, en la propiedad. O sea, ¿quién es dueño de qué? Si viene una empresa a México, ¿quién es dueño de la empresa? ¿Por qué? Porque en última instancia ahí se determina quién se queda con el exceso de valor producido, con el plusvalor, ¿no? Con la plusvalía mencionada por Marx. Entonces mi recomendación sería esa: intercambio de mano de obra siempre por capital intelectual y acciones. ¿De qué es el modelo mexicano? Fíjate, de la misma manera que dije que China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista, yo diría que México, también respetando los procesos históricos, viene de un modelo neoliberal y está en un proceso transitorio de superación dialéctica del neoliberalismo. Entonces eso. Y siguen existiendo contradicciones, porque es verdad que no ha acabado el neoliberalismo, sigue siendo predominante en algunos sectores, pero en algunas intenciones claramente se han hecho esfuerzos de frenar el neoliberalismo como ideología dominante. El detalle es que al ser un país que tiene una dependencia tan grande de Estados Unidos, pues hay un límite de qué tanto puedes hacer el proceso de superación dialéctica, porque realmente, y es terrible decir este tipo de cosas, la soberanía es algo que es muy romántico. Pero realmente, ¿qué tan soberanos son cualquier país del sur global? Cualquiera, cualquier país del sur global, quitando China. La palabra soberanía me parece sumamente romántica, porque en última instancia eres soberano mientras Estados Unidos esté de acuerdo. En el momento que Estados Unidos ya no está de acuerdo con tu soberanía, esa parte de tu soberanía no me gustó. Y ahí se acaba tu soberanía. Por eso empecé la presentación con Francis Fukuyama diciendo que Corea del Norte tenía razón en desarrollar bombas atómicas, porque Corea del Norte es un paisito de este pelo, pero no se mete nadie, con ellos no juegan. Digan lo que quieran de Kim Jong-un, pero respeto tiene. Entonces ahora, por eso Lula salió hace poco tiempo a decir que lamentablemente, y lo digo con toda melancolía, lamentablemente nosotros tal vez deberíamos de pensar en desarrollar lo mismo. Gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias. Y así terminamos el video. Recuerden que el enlace para la conferencia completa está en la descripción. Los invito a suscribirse y dejar su like para que este canal crezca. Gracias y nos vemos en el próximo video.